Son aproximadamente las 4:30 de la madrugada. Domingo, Jerusalén. Comienzos de abril. El aire pesa entre 8 y 12 grados. Frío suficiente para necesitar un chal sobre los hombros. Una mujer camina sola en la oscuridad. Sus sandalias golpean piedra caliza desigual. Las murallas de la ciudad permanecen oscuras detrás de ella. Al oriente, el Monte de los Olivos es apenas una silueta más negra que el cielo. Su nombre es Miriam de Magdala. Lleva en las manos un pequeño jarro de barro con especias. No ha dormido. Camina hacia un sepulcro sellado. No tiene plan más allá de esto. Va a donde el amor la lleva. El olor del olivar húmedo, el rocío sobre la piedra, el silencio que precede al despertar de una ciudad, su aliento blanco en el aire frío. Tal vez tú también has caminado en la oscuridad hacia un lugar donde dejaste algo que amabas. Una cama vacía que todavía guarda la forma de alguien. El silencio en una cocina donde antes había voces. Tal vez llevas algo en las manos hoy, no ungüentos, sino una oración que parece no llegar a ningún lado. Una situación que llevas tanto tiempo esperando que ya casi se siente como costumbre cargarla. Tal vez ya no esperas un milagro, solo sigues yendo. Porque el amor, aunque esté roto, empuja. En menos de 3 horas esta mujer se convertiría en el ser humano más importante de esa mañana. No Pedro, no Juan, ella. Y esto es lo que nadie te había dicho. Según la ley de aquel tiempo, el testimonio de una mujer no era válido en un tribunal. Era inadmisible. Legalmente no contaba. La Mishnah lo confirma, el historiador Josefo lo confirma, y Dios deliberadamente eligió a esa persona como su primer testigo. Eso no fue un accidente. Dios te ve exactamente donde estás. Esta mañana vamos a seguirla, paso a paso, hora por hora, porque lo que ella vivió en esas pocas horas tiene algo que decirte directamente a ti hoy. En los próximos minutos voy a abrir el Evangelio de Juan contigo y mostrarte 3 verdades sobre esa mañana, sobre esa mujer, y sobre lo que significa que Dios te conozca por tu nombre, que tal vez nadie te ha explicado así antes. Esto no es una clase de teología, es una ventana. Al otro lado hay una mujer que lloró como tú has llorado, que amó como tú has amado, y que escuchó algo que, 2000 años después, todavía tiene el poder de cambiar una mañana entera. Vamos a recorrer 3 movimientos. El primero, ¿quién era ella realmente? Antes del jardín. No la historia que te contaron, la historia que está escrita. El segundo, ¿por qué se quedó cuando todos se fueron? El tercero, la sola palabra que lo cambió todo. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y a dejar un comentario con una sola palabra, la primera que venga a tu corazón cuando piensas en María Magdalena. ¿Por qué te lo pido? Porque alguien va a ver este video esta noche completamente sola, sintiéndose invisible, y tu palabra puede ser exactamente la señal que esa persona necesita saber que no está olvidada. Tu comentario no es para un algoritmo, es para ella. María Magdalena es nombrada 12 veces en los evangelios, más que la mayoría de los apóstoles, y en cada lista de mujeres al pie de la cruz o en el sepulcro. Su nombre aparece primero. No es casualidad, es prioridad divina escrita en el orden mismo del texto. Comencemos con lo primero, y tal vez sea lo más importante que escuches hoy. ¿Quién era realmente esta mujer antes de ese jardín? Verdad número 1. La más quebrantada fue elegida la primera. Lucas capítulo 8, versículo 2. El texto es preciso, no es vago. Dice, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. En el pensamiento hebreo, el número 7 significa totalidad, completud. No era un poco quebrantada, era completamente quebrantada. Quiero que escuches con cuidado lo que esto significa. No es una metáfora de fracaso moral. No es un código antiguo para ninguna otra cosa. Es tormento espiritual, mental, interior, algo que nadie había podido arreglar. Ella había intentado todo.
Nada funcionaba y por fuera su vida no se veía mal. Su nombre lo dice María de Magdala. Magdala era un pueblo próspero en la orilla del mar de Galilea. En 2009, los arqueólogos descubrieron allí una sinagoga del siglo I. Calles pavimentadas. Un sistema de pesca tan grande que los griegos llamaron al pueblo Tariquea, la fábrica de salazón. María no era una mujer de la calle. Probablemente era una mujer de negocios. Y Lucas capítulo 8, versículo 3 lo confirma. Ella sostenía el ministerio de Jesús de sus bienes, con su propio dinero. Hay personas que por fuera tienen todo resuelto y por dentro nada lo está. Y entonces apareció él, y los 7 demonios salieron. No fue una mejoría, fue una restauración completa. Y mira lo que esa mujer hizo después. Los siguió desde Galilea hasta Jerusalén, 160 kilómetros a pie, 4 o 5 días de camino. Estuvo al pie de la cruz según Juan 19, versículo 25, cuando los discípulos varones habían huido. Estuvo en el entierro según Mateo 27, versículo 61, sentadas delante del sepulcro. Y caminó en la oscuridad antes del amanecer, esa madrugada del domingo. A los crucificados les empujaban a sus familiares lejos. María se quedó tan cerca como le permitieron. No quedarse en casa esperando noticias. Estar ahí. Aunque no hubiera nada que hacer. Eso es devoción que sale del agradecimiento. Tal vez tú también tienes algo de lo que has querido ser libre, una carga, un pasado, un dolor que parece haberte definido durante años. Y tal vez alguien, en algún momento de tu vida, te llamó por ese dolor en vez de por tu nombre, por tu herida en vez de por tu persona. Escúchame, Dios no te llama por tu quebranto, Él te llama por tu nombre. Y vamos a ver exactamente el momento en que lo demostró, porque ahora vamos a seguirla minuto a minuto en esa mañana. Y lo que vamos a descubrir va a cambiar cómo ves esa historia para siempre. Verdad número 2, fue primera porque fue la única que se quedó. Son aproximadamente las 6:30 de la mañana. María ha corrido a buscar a los discípulos. Pedro y Juan corren al sepulcro. Juan corre más rápido, es más joven. Llega primero, pero se detiene en la entrada, tal vez por miedo, tal vez por reverencia. Pedro no se detiene. Pedro entra, y lo que ven dentro está cuidadosamente registrado en Juan 20. Las vendas de lino, los otochnia sobre la piedra, y el sudario que había estado sobre el rostro de Jesús, enrollado en un lugar aparte. La palabra griega es entetuligmenon, acomodado. Los ladrones no doblan las sábanas. Juan, dice el texto, vio y creyó. Es el primer ser humano que cree en la resurrección sin haber visto al Cristo resucitado, solo viendo cómo estaba doblado un pedazo de tela. Y entonces viene la frase que casi nadie subraya. Juan 20, versículo 10. Y los discípulos se fueron a los suyos. Se fueron. Los 2 hombres que corrieron, el que creyó y el que dudó. Ambos se fueron a casa. Versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. El contraste es todo. Los discípulos se fueron a los suyos. María estaba fuera llorando. Se inclina a mirar dentro. Ve 2 ángeles vestidos de blanco. Uno a la cabecera, otro a los pies, donde había estado el cuerpo. Y esto no es un detalle decorativo. En Éxodo 25, los 2 querubines de oro estaban sobre el arca del pacto, uno a cada extremo del propiciatorio, el lugar donde Dios encontraba al hombre. El cuerpo de Jesús había sido el nuevo propiciatorio. Los ángeles le preguntan, «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella les responde como si fueran hombres comunes. Está tan profundamente sumida en su dolor que ni siquiera los ángeles la detienen. Su dolor era más grande que sus preguntas. Tú no eres débil por no poder irte. María no se quedó porque era especial. Se quedó porque su amor no le daba permiso de irse. Y Dios usó exactamente eso. Dios siempre usa exactamente eso. Si este video está tocando algo en ti,
Te invito a compartirlo ahora mismo con alguien que conozcas que esté sentada junto a su propio sepulcro, alguien que no ha podido irse de su dolor. Tal vez este mensaje es exactamente para esa persona. Verdad número 3. La verdad que nadie te contó sobre esta mujer. En el año 591 después de Cristo, un obispo de Roma llamado Gregorio I predicó una homilía. En esa homilía confundió a 3 mujeres distintas del Evangelio: María Magdalena, María de Betania y la mujer sin nombre de Lucas 7, aquella que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas. Las fusionó en una sola persona y llamó a esa persona la pecadora. Una sola homilía, y ese error duró 1378 años. El Vaticano lo corrigió recién en 1969, bajo el Papa Pablo VI, en la revisión del calendario romano. 1969. Eso está dentro de la vida de muchas personas que nos están viendo ahora mismo. Muchas de las abuelas que nos escuchan hoy fueron criadas con la historia equivocada sobre esta mujer durante toda su vida. La Biblia nunca dice que María Magdalena era una prostituta. Jamás. En ningún versículo. Lucas 8 dice solamente que Jesús le había echado 7 demonios y que ya sostenía el ministerio con su propio dinero. La Iglesia Ortodoxa de Oriente nunca cometió ese error. Desde el siglo IX la han llamado isapóstolos, igual a los apóstoles. Hipólito de Roma, a finales del siglo II y comienzos del III, ya usaba en sus escritos el título Apostola Apostolorum, la apóstol de los apóstoles, al escribir sobre las mujeres enviadas desde el sepulcro. Y en el año 2016, el Papa Francisco elevó su día de fiesta, el 22 de julio, al mismo rango litúrgico que los apóstoles, declarándola oficialmente Apostola Apostolorum, la apóstol de los apóstoles. El historiador E.T. Wright, uno de los mayores estudiosos del Nuevo Testamento, lo planteó así: si alguien hubiera inventado esta historia para convencer al mundo antiguo, jamás habría puesto a una mujer como testigo principal. Eso habría arruinado la credibilidad del relato en aquel tiempo. El hecho mismo de que la pusieron ahí es precisamente la prueba de que era verdad. Y ahora necesito preguntarte algo con cariño. ¿Cuántas veces te han definido por lo que alguien dijo de ti, no por lo que Dios dice de ti? ¿Cuántas veces has cargado un nombre que Él nunca te puso? Por 1378 años, la primera predicadora del Evangelio fue recordada como la pecadora. Y Dios supo siempre quién era ella. Su historia fue vindicada. La tuya también lo será. Comenta debajo el país desde donde nos escuchas hoy. Y si este punto tocó algo en ti, si alguna vez te pusieron un nombre que no era el tuyo, escribe: su nombre importa, porque el tuyo también importa. Verdad número 4. Ella confundió al Hijo de Dios con un jardinero. Y en eso está todo. María se da la vuelta, ve a un hombre. Entre las lágrimas lo confunde con el jardinero del huerto. Y le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Detente un momento ahí. Ella sola, un cadáver de un hombre adulto que pesaba más de 70 kilos. Una propuesta físicamente imposible, pero el amor desesperado no hace cálculos. Juan 20, versículo 15. Jesús le dice: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella todavía piensa que es el jardinero. Le pide la ubicación del cuerpo. Y entonces, versículo 16. Una sola palabra. Jesús le dijo: María, una palabra. En arameo, por el nombre que él había pronunciado 1000 veces durante, dijo: soy yo. No dijo: no tengas miedo. No dijo: mira mis manos. Dijo su nombre. Volviéndose ella, le dijo: Raboní, una sola palabra en respuesta. Raboní, en arameo, mi amado maestro. En esa sola sílaba está contenido todo el reconocimiento, el alivio, la adoración, los 3 años, los 2 días de silencio, el amor que no supo irse. Una sola palabra que convirtió el llanto en gozo. Y nota algo: ella lo confundió con el hortelano.
El jardinero. La primera tragedia humana ocurrió en un jardín, el Edén. El primer anuncio de la redención también ocurrió en un jardín. Juan 19, versículo 41, lo confirma. Había un huerto junto al lugar de la crucifixión. Como Eva recibió la mentira en un jardín, María recibió la verdad en un jardín. Y a quien ella confundió con el jardinero, él es, en efecto, el jardinero. El nuevo Adán que vino a restaurar lo que el primero había perdido. Y entonces él le da una orden. Versículo 17. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor. El primer sermón cristiano de la historia fue predicado por una mujer. Y Marcos 16, versículo 11, registra la respuesta de los discípulos. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. No le creyeron. Y sin embargo, esas palabras que nadie creyó ese domingo por la mañana son el cimiento sobre el que se sostiene la fe de 2.400 millones de personas hoy. En el jardín más oscuro de tu vida, en ese momento en que el dolor te ha dejado sin visión y ya no reconoces a Dios frente a ti, Él solo necesita pronunciar tu nombre. Un nombre, el tuyo, y tú lo reconocerás. Tal vez te estás preguntando, ¿hay otras personas en la Biblia que vivieron este mismo movimiento, oscuridad, confusión y luego reconocimiento? Déjame presentarte algunas. Piensa en Pedro en esa misma mañana del domingo. 3 noches antes, alrededor de un fuego en un patio, le hicieron 3 preguntas. 3 veces negó conocer a Jesús, cantó el gallo y salió y lloró amargamente, dice Lucas 22. ¿Te imaginas el peso de ese hombre en la madrugada del domingo? La vergüenza, la traición que él mismo había cometido. Tal vez pensando, ya no soy parte de esto, ya lo arruiné demasiado. Y sin embargo corrió al sepulcro. Entró el primero, y el mensaje del ángel, registrado en Marcos 16, versículo 7, fue específico. Id, decid a sus discípulos y a Pedro, no excepto Pedro, no díganle a los demás y a Pedro. El ángel mencionó su nombre por separado. En el momento en que Pedro más creía estar excluido, el cielo lo nombró específicamente. Después, junto al mar de Galilea, el mismo Cristito resucitado le haría 3 preguntas, una por cada negación. Restauración completa. Si Dios incluyó específicamente a Pedro, el que había fallado más visiblemente en el anuncio de la resurrección, ¿qué te hace creer que te ha excluido a ti? Piensa en Noemí, una viuda, 2 hijos muertos. En tierra extranjera. Decidió volver a su pueblo de origen, pero llegó tan rota que pidió a la gente que ya no la llamaran Noemí, que en hebreo significa mi dulzura, mi agrado. Llamadme Mara, dijo, amargura. Ella también caminó hacia lo que parecía solo pérdida, como María, que caminó hacia un sepulcro cargando especias para un muerto. Noemí llegó a su pueblo con las manos vacías y el corazón roto, y borró su propio nombre de dulzura. Pero Dios usó a esa mujer rota para ser el eslabón en la genealogía del rey David, y, por David, de Jesús mismo. Cuando ella se llamó Mara, Dios todavía la llamaba Noemí. Tuvo un nieto llamado Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí, el padre de David. La mujer que creyó que su historia había terminado con pérdida, era la bisabuela del rey más grande de Israel. Tú no eres la última página de tu historia. Eres personaje en una historia más grande de lo que puedes ver desde donde estás. Y ahora déjame presentarte a alguien que quizás no esperabas en este video. Su nombre era Bartimeo, un mendigo ciego junto al camino que sale de Jericó, sin vista, sin dinero. Cuando oyó que Jesús de Nazaret pasaba, gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La multitud le mandó callar. Él gritó más fuerte. Jesús se detuvo, lo llamó. Y cuando le preguntó qué quería, Bartimeo dijo una sola palabra. Marcos 10, versículo 51, registra exactamente cuál fue.
Raboní. Detente ahí un momento. Esa palabra, Raboní, aparece solamente 2 veces en todo el Nuevo Testamento. 2 veces. Una vez un mendigo ciego junto al camino de Jericó. La segunda vez, una mujer quebrantada en un jardín de Jerusalén frente al sepulcro vacío. 2 personas completamente rotas. Una sola palabra. El mismo Dios que se detuvo por los 2. Bartimeo recibió la vista, María recibió la vida. Ambos dijeron una sola palabra, y esa palabra fue suficiente. Dios se detiene por los quebrantados, siempre ha sido así. No ha cambiado en el jardín, no ha cambiado hoy. ¿Ves el patrón? Pedro, que falló públicamente y fue nombrado de todas formas. Noemí, que se rebautizó con un nombre de amargura y fue usada en una historia de redención que no podía imaginar. Bartimeo, a quien la multitud intentó callar y que sin embargo fue escuchado. María, que llegó al jardín sin ninguna esperanza y se convirtió en la primera predicadora del Evangelio. Dios no usa a personas perfectas, usa a personas que llegan de todas formas. Así que la pregunta ya no es si Dios puede encontrarte en tu oscuridad. Acabamos de ver que sí puede, y que lo hace, y que siempre ha sido así. La pregunta ahora es, ¿cómo vivirás desde esta mañana? Antes de darte 4 cosas concretas para hacer hoy, necesito romper 4 mentiras que tal vez te has creído, porque María las conocía todas. La mentira dice, Dios no me elegiría a mí, soy demasiado quebrantada. La verdad de Dios dice, María tenía 7 demonios y fue elegida la primera. La mentira dice, lo que dicen de mí me define. La verdad de Dios dice, por 1378 años dijeron que María era una prostituta. Dios supo siempre quién era ella. Y en el 2016 la llamó apóstol. La mentira dice, estoy buscando a Dios y no lo encuentro. La verdad de Dios dice, María también lo estaba buscando y él estaba justo frente a ella. Ella no lo reconoció hasta que pronunció su nombre. La mentira dice, mis lágrimas son señal de que he perdido. La verdad de Dios dice, las lágrimas de María fueron lo que la mantuvo en el jardín lo suficiente para escuchar su nombre. 4 acciones concretas hoy, no mañana. Primera, mañana por la mañana, antes de revisar tu teléfono, cierra los ojos y di en voz alta, Señor, aquí oscuridad, como María en el jardín. Pronuncia mi nombre, luego quédate en silencio 30 segundos. No tienes que sentir nada espectacular, solo ve como ella fue. Segunda, piensa en alguien en tu vida que esté sentada junto a un sepulcro hoy. Alguien que ha perdido algo, que está en su propia oscuridad. Envíale un mensaje. No necesitas palabras perfectas. María tampoco las tenía. Solo ve hacia la oscuridad de esa persona. Tercera, abre el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18, antes de dormir esta noche. No lo leas como una historia terminada. Léelo poniendo tu nombre donde dice María, porque Él lo pronuncia así. Cuarta, di esto en voz alta ahora, donde estás. Mi quebranto no es mi identidad. He sido elegida. Dios sabe mi nombre. Una vez, 2 veces. María no escuchó su nombre y lo procesó en silencio. Ella se dio la vuelta. El reconocimiento exige un movimiento. María recibió una comisión. Ve y di a mis hermanos, esas palabras también son para ti. El primer sermón del Evangelio fue predicado por una mujer a quien nadie le creyó ese día. Y sin embargo, esas palabras que nadie creyó ese domingo son el cimiento de la fe de 2.400 millones de personas hoy. Tu voz importa, aunque todavía no te crean. Comenta cuál de estas 4 acciones harás hoy. Escríbelo aquí abajo. No para este canal, sino como un pacto con Dios. Y alguien que está al borde de rendirse leerá tu comentario esta noche y sabrá que no está solo. Antes de terminar, quiero orar una bendición sobre ti. Quédate conmigo estos últimos minutos. Comenzamos esta mañana con una mujer caminando sola en la oscuridad hacia un sepulcro sellado. Cargaba especias para un muerto. No esperaba nada más que eso.
Y quiero decirte algo antes de que terminemos. Esa mujer eres tú. Cada vez que has caminado en tu propia oscuridad, cargando lo que te quedaba de amor, Él estaba ahí. Cada vez que llegaste a un sepulcro que no tenías fuerzas para cerrar, Él estaba ahí. Y sigue estando. Tú que llegaste a este video cargando algo, escucha esto. Tú no eres lo que dijeron de ti. Eres lo que Él dice de ti. Tú no eres la última página de tu historia. Estás en el capítulo que Él todavía está escribiendo. Tú no estás buscando a alguien que no quiere ser encontrado. Él está en el jardín esperando pronunciar tu nombre. Tú no tienes que tenerlo todo resuelto para ir hacia Él. María fue con especias para un muerto y encontró la vida misma. Y nunca estás sola en la oscuridad. El que llamó a María por su nombre en la madrugada de ese domingo, te conoce a ti también, hoy, por el tuyo. Juan 20, versículo 16. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboní, amén. Antes de cerrar el video, te pido una última cosa. Comenta abajo, presente tu edad, tu país. ¿Por qué? Porque cuando escribes esas palabras, no solo nos estás diciendo que estás aquí, estás declarando que en medio de todo lo que estás cargando, sigues aquí, sigues yendo, sigues amando. Y alguien que se siente invisible esta noche va a leer tu comentario y va a saber que no estás sola. Que el Señor que llamó a María por su nombre también pronuncie el tuyo, en tu jardín más oscuro, en tu madrugada más silenciosa. Que su voz te encuentre, hoy, mañana y siempre. Amén.